Hola cielo, ¿cómo estás? Bueno, aquí vengo con la última videoclase del curso de emociones con el que llevamos trabajando desde enero. Y bueno, hoy vengo con un tema interesante, creo que te va a interesar, porque vamos a hablar un poco de las emociones, la dependencia emocional, ¿no? Porque hemos ido, digamos, abordando cada emoción o grupo de emociones. ¿Te acuerdas que hablábamos de las emociones cómodas, incómodas, difíciles, fáciles, agradables, desagradables, ¿vale? Para empezar a romper con esta idea dualista de buenas y malas, porque acuérdate que las emociones siempre son buenas, porque si la naturaleza nos ha puesto en nuestro bello y sagrado cuerpo emociones, es para algo. Y acuérdate que ¿para qué es? Para que las emociones te informen de lo que sucede entre tú y tu entorno. Entonces, siempre son buenas, ¿vale? Otra cosa es que haya algunas que no nos gusten, en eso estoy muy de acuerdo. Entonces, bueno, vamos a abordar el tema directamente, ¿vale? En qué sucede con las emociones en la dependencia emocional, porque la dependencia emocional, cuando estamos bajo la maldición de la dependencia emocional, sufrimos, digamos, estamos bajo el influjo de unos patrones que están operando unos patrones de los que no somos conscientes, ¿vale? Y, y básicamente hay dos patrones, vamos a hablar de dos patrones que hacen que nos llevan a experimentar todo el sufrimiento que sufrimos bueno, con la dependencia emocional. Por una parte está el patrón, la dificultad en detectar detectar y atender nuestras propias necesidades, porque hay una desconexión brutal con el cuerpo y claro, las necesidades están en el cuerpo, aunque también hay necesidades más aparentemente etéreas como son las afectivas, que cuando hablamos de dependencia emocional estamos hablando sobre todo de esas, pero bueno, en general hay dificultad con las necesidades y hay, por lo general, hay una negación de las necesidades propias y hay una inflamación en la detección de las necesidades ajenas. Es decir, somos especialistas en detectar las necesidades de nuestro entorno en detrimento de las nuestras. Es decir, nos encanta estar pendiente de las necesidades ajenas porque así no tenemos que estar pendiente de las nuestras. Y esta tiene una función, digamos, manipulativa, en el sentido de que hay una creencia, es irracional, pero de ahí viene, ¿no? El patrón de dependencia emocional. Hay una creencia que nos hace pensar que si de alguna manera atendemos las necesidades ajenas, quizás así lleguemos a sentirnos amadas, porque quizás así nos vuelva el amor que buscamos, porque no, el amor que no encontramos dentro pensamos que está fuera. Entonces, la manera, ¿no?, distorsionada que nos hace pensar la dependencia emocional es si yo me enfoco en atender y cubrir las necesidades ajenas, así voy a conseguir el amor que me falta, ¿vale? Entonces, primera cuestión, patrón de desconexión absoluta con las necesidades. Y segundo patrón, la evitación emocional, de la que también hablamos en el vídeo anterior, que es un patrón muy, muy, muy reforzado por la cultura y por el sistema social en el que vivimos, ¿no? De, bueno, como las emociones malas son incómodas, venga, a evitar. Entonces, además esto está reforzado seguramente en nuestro ambiente de crianza, ¿vale? Entonces, tenemos dos patrones que están influenciando directamente en la manera en la que vivimos nuestro mundo emocional, ¿vale? En la dependencia emocional, lo que yo me encuentro una y otra vez es esto: completa desconexión del cuerpo, completa desconexión emocional, completa desconexión con las emociones y por tanto, ¿qué significa? Completa desconexión con mi niña interior. Y ahora me dirás, ¿y qué es eso de la niña interior? Bueno, la niña interior es nuestro cuerpo emocional. La niña interior es la niña que fuimos, evidentemente es ese aspecto de nuestra psique, esa parte, digamos, esa parte reguladora de nuestra psicología, que es la parte, digamos, auténtica, espontánea, vital, energética, ¿no? Dinámica, ¿vale? Y esta parte, esta niña interior, la tenemos todas, porque si somos adultas, en algún momento hemos sido niñas. Incluso las niñas, las mujeres que hayamos tenido o no tenido la infancia más dura o menos dura, da igual, porque en todas nosotras existe una niña sana. También
y sobre todo en la dependencia emocional lo que hay es una niña muy herida, pero hay una niña sana. Entonces tenemos los dos aspectos de esta estructura psíquica, ¿vale? Entonces tenemos a la niña sana y la niña herida. Entonces, ¿qué pasa en eso, en la dependencia emocional? Que la niña, digamos, nuestra niña interior está muy herida. En muchos casos ni siquiera somos conscientes de esto. De hecho, uno de los grandes síntomas es cuando yo me encuentro, pues yo no me acuerdo nada de mi infancia. Bueno, pues ahí normalmente cuando no nos acordamos de nuestra infancia es porque ahí huele raro, huele a que hay tomate. Porque realmente, bueno, está claro que no vamos a recordar todo, pero sí que podemos tener una impresión de cómo fue nuestra infancia, ¿no? Entonces, por eso os digo que yo me encuentro muchas mujeres que no son conscientes, no tienen recuerdos. Entonces, esto complica más el proceso, porque, claro, normalmente, además, como nos movemos en el relato materno y familiar, es como, bueno, lo que recuerdo es lo que me han contado. Pero esto es solamente un relato. Y partimos de este relato, sobre todo siempre cuando cuando iniciamos un proceso, siempre partimos de esta narrativa familiar, es decir, sobre todo lo que dice Laura Goodman, ¿no? Del discurso materno. Nos construimos a través de lo que nuestra madre o nuestra primera cuidadora ha verbalizado de nosotros, de nosotras en este caso. Entonces, claro, si estamos desconectadas de nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo emocional y no nos acordamos, realmente no sabemos quién somos, nos hemos construido en función de lo que nos han dicho que somos, de los recuerdos ajenos, de la mitología familiar, ¿vale? Entonces, nuestra niña interior es esa niña que fuimos, esa niña que, bueno, vivió una serie de sucesos en su infancia que digirió o no digirió de cierta manera, ¿vale? Entonces, cuando han habido sucesos traumáticos o difíciles para nuestra niña y no ha habido un entorno sustentador, unos adultos, digamos, que estuvieran presentes en el acompañamiento y en ayudarnos a gestionar esas emociones, pues en esa medida pues no fuimos capaces de digerir todo el mundo emocional que es un niño, porque los niños hasta los 7 años somos pura emoción, todavía la capacidad cognitiva no está muy desarrollada. Entonces, al ser pura emoción, o sea, si no había adultos que nos ayudaran a configurar y a regular todo esa agua, porque las emociones, acordaros que son agua, pues claro, ¿qué hacíamos con todo eso? Al desván. Al desván. Todo lo oscuro, todo lo difícil, todo lo que además nuestro entorno, nuestro ambiente no acogía y por tanto no se podía integrar, al desván. Lo que vulgarmente hablamos, la represión, ¿vale? El esconder o tapar todo eso que no, por capacidad, no podíamos hacer por nosotras mismas. Entonces, cuanto más disfuncional es la familia, es decir, cuanto más represión emocional, cuanto más mecanismo de negación había, cuanto más dobles discursos de comunicación había, bueno, más había que de alguna manera reprimir y más se iba al desván. Entonces, ¿qué sucede en la dependencia emocional? Por decirlo con una imagen que seguramente vas a entender mucho más fácil que con todas estas palabras, básicamente lo que aprendimos de niñas es a dejar a nuestra niña, o sea, lo que hicimos fue dejar a nuestra niña interior, nuestro cuerpo emocional, nuestras emociones, en el desván, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque entendimos que para adaptarnos y por amor al clan y por una lealtad, por un amor, un mal amor, pero por amor al clan y por pertenecer, digamos que dimos la espalda a una serie de emociones y una serie a nuestra esencia. ¿Para qué? Para entrar en toda la dinámica, en todo el juego familiar, ¿no? En todo el funcionamiento familiar. Entonces, si en la familia no se hablaba de las emociones o no se contemplaba
el dolor, o se negaba el dolor, o se negaba cuando pasaba algo, o cuando se encubrían ciertas acciones, etc, etc, etc. Entonces nosotras aprendíamos a esto, a tapar, a encubrir, a bueno, negar, ¿no? Entonces ahí es donde se empiezan a generar los primeros patrones de evitación emocional y de negación de las propias necesidades. Porque normalmente en la dependencia emocional se da en familias más bien disfuncionales, en las que normalmente prevalecen las necesidades de los adultos frente a la de los niños. Es decir, que no se le tiende a dar la importancia que tienen las necesidades de los más pequeños, ¿no? Es como lo que prevalece lo de los adultos. Entonces, los niños que aprendemos que nuestras necesidades no son importantes, que son más importantes las necesidades de los adultos, y que además, y se generan las dinámicas, que además se generan dinámicas de cuando yo atiendo las necesidades de mamá o de papá, yo gano atención, ¿no? Gano mirada, gano amor. Entonces, claro, se genera ahí un aprendizaje. Estamos hablando al final de aprendizaje, aunque parezcan... Es decir, que aprendemos, o sea, aprendemos un estilo emocional, aprendemos un estilo de comunicación, aprendemos una manera de relacionarnos con nosotras mismas y con nuestras necesidades y con nuestras emociones. Entonces, si hemos crecido con adultos que no contemplaban o que no atendían esta parte tan importante, porque recordar que ni siquiera hace 10, 15, 20 años había grupos de crecimiento personal, sí los había, pero era como algo mucho más difícil, ¿no? No estaba tan a mano como ahora. Ahora la inteligencia emocional, términos como autoestima, emociones, están ahí, pero esto viene hace poco, viene de la inteligencia emocional de Goleman, que esto es hace apenas ni 20 años. O sea, que realmente venimos de entornos pues muy emocionalmente inmaduros, en el sentido en que no había concepción de la gestión emocional. Esto, al final, tenemos que ubicarnos en un momento histórico. O sea, no hay... había otro tipo de prioridades, ¿no? Eran otros momentos. Entonces, una de las cosas que bueno, comparten conmigo la mayoría de las mujeres con las que trabajo es que en mi casa, bueno, nos podemos llevar bien y hay buen rollo, pero nunca se ha hablado de las emociones. O sea, y esto significa que en nuestra casa, en nuestro sistema de origen, no nos hemos relacionado de manera auténtica. No hemos expresado lo que realmente nos pasaba. Realmente es que no, como no se verbalizaba, no hemos aprendido, es que realmente ni nos hemos enterado de que nos pasaban cosas. Y esto es muy serio. Esto es muy serio, porque yo me encuentro muchas mujeres que están pasando momentos muy difíciles y que no se atreven a compartir lo que les está pasando de verdad, no se atreven a a decir cómo se sienten, porque tienen miedo como no sé, de esas cosas no se hablan, o como esas cosas igual se preocupan, o igual hacen sufrir, o hacen... O sea, hay aquí una caja, ¿no? Un cajón desastre de creencias sobre las emociones y sobre lo que es la gestión emocional, que estamos muy perdidas. Entonces, claro, la dependencia emocional eso es un cajón desastre. Ahí están todas las emociones difíciles en el desván. Estamos muy desconectadas de un desván. ¿Qué es esto? No hay mucha conciencia de que haya desván, de la niña interior, de las emociones. Solamente ¿qué hay conciencia del sufrimiento? ¿Vale? Del malestar, del sufrimiento. Pero no hay una conexión directa con las emociones. Hay malestar en la dependencia emocional, hay sufrimiento, que es lo que normalmente nos lleva a pedir apoyo, pero no hay una conciencia de emociones. O sea, yo en las primeras sesiones, cuando siempre pregunto, ¿y qué sientes? Ostras, es que muchas veces me encuentro con la pregunta de no sé, ¿qué siento? ¿Qué es sentir? ¿No? O sea, hay una desconexión brutal. Entonces,
¿Qué sucede con emociones concretas en la dependencia emocional? ¿Qué observo yo, ¿no? Como patrón. Bueno, la rabia está desaparecida. O sea, la rabia no existe. O sea, la rabia de hecho es como, ¿qué es la rabia? Yo no siento rabia, yo no soy capaz de sentir rabia y claro, y por tanto hay una dificultad muy grande con los límites, porque los límites, cuando hablamos de rabia, hablamos de límites, de territorio. Entonces, si yo estoy desconectada de mi rabia, estoy desconectada de mi territorio, entonces, claro, soy completamente vulnerable. Y vulnerable, uso la palabra vulnerable en el peor sentido de la palabra, porque a mí me encanta la palabra vulnerabilidad, pero en este caso es que nos hacemos vulnerables ¿a qué? A depredadores. ¿Por qué? Porque entran por nuestra casa, como no hay verjas, como no hay puerta, como no hay nada, pues ancha es Castilla. Y entonces entramos cuando no hay conexión con la rabia. Normalmente hay un historial de mucho abuso, ¿vale? Mucho abuso significa que eso de que es que hay personas que transgreden, ¿no? nuestro territorio, pero en muchos casos igual no es aposta, no es porque nos quieran hacer daño a posta, sino porque realmente nosotras no expresamos esto, no ponemos el límite, claro, porque no hay conexión con ese punto, con esa sensación corporal de la rabia, que la hay. En el fondo la hay, pero no se detecta. Ese es el problema. La hay porque la rabia está en el estómago, está en la mandíbula, el bruxismo, ¿vale? Si esto lo veo mucho también en mujeres que a las noches tienen que llevar aparato por el tema de la mordida. Los nervios del estómago, o sea, las malas digestiones, el comer mucho y comer poco, ¿no? De repente se cierra, el comer mucho como una forma de agresión hacia una misma. O sea, es decir, que la rabia está, acordaros, que porque yo esté desconectada de mí no significa que no haya cosas que me den rabia y no significa que esa rabia no vaya a tener un movimiento dentro de mi organismo. Lo que pasa es que hay inconsciencia, no me doy cuenta. En la dependencia emocional eso es lo que pasa. De hecho, la mayoría de las mujeres que atiendo en realidad están muy rabiosas por dentro. ¿Por qué? Porque se han pasado casi toda la vida permitiendo cosas que no querían en el fondo. O sea, haciendo cosas que no quieren hacer, no haciendo cosas que no quieren hacer, diciendo que sí, o sea, diciendo que no cuando en realidad quieren, diciendo que no cuando en realidad sí quieren, o sea, el mundo al revés. Y esto genera mucha rabia. Pero claro, en la dependencia emocional, la autoimagen que yo me creo de mí misma es de yo soy muy buena persona, porque es así como yo creo que me voy a ganar el amor del mundo. Entonces, una buena persona no siente rabia. Esto es otra creencia totalmente distorsionada que aparece mucho en la dependencia emocional. Es decir, pero si esto no tiene nada que ver, la rabia no tiene nada que ver con ser buena o mala persona. Es simplemente que tú seas capaz de ser consciente de tu territorio y que seas capaz de velar por él. ¿Vale? ¿Bien? Entonces, esto respecto a la rabia. Bien, la tristeza. La tristeza en sí está muy presente en la dependencia emocional, porque claro, hay una niña que está abandonada. Esto es, para mí, la imagen que más representa a la dependencia emocional, el abandono, el autoabandono y el abandono de esa niña que fuimos, ¿no? O sea, un día le dimos la espalda a esa niña pensando que satisfaciendo a nuestro mundo, a nuestro ambiente, así conseguiríamos ese amor que no sentíamos que venía de nuestro entorno, porque seguramente no venía. ¿Por qué? Porque pues nuestro entorno estaba a otras cosas, o a otros problemas, a otras dificultades. Entonces dijimos, bueno, pues igual, ¿no? La creencia que se despertó es, bueno, si yo cuando, digamos, me sacrifico y atiendo a mamá o atiendo a papá o atiendo a no sé quién, así consigo pues el reconocimiento, o la mirada o el comentario de cariño o el qué buena niña eres, pues si he aprendido eso se generaliza y empezamos a crear un personaje bueno, que finge ciertas conductas, que finge ciertas emociones, que finge, ¿no? Bueno, cierta manera en la vida, pero que no es real. Y esto produce mucha tristeza,
O sea, a mí me encanta ver los procesos cuando las mujeres a las que acompaño empiezan a darse el permiso de ser auténticas, de velar por ellas, de priorizarse, de dejar de poner buena cara por cosas con las que no están de acuerdo y empiezan a recuperar la alegría, empiezan a permitirse, se empiezan a dejar, o sea, se dan el permiso de ser ellas mismas. Y entonces, claro, esto produce mucha alegría porque esto es dejar de abandonarnos por los demás. Y aquí es donde empiezan a pasar cosas diferentes, ¿no? Porque hay que pasar por el proceso de darse cuenta que yo un día me abandoné. Dejar de pensar que son los demás los que me abandonan. Que sí, que si los demás me abandonan y se van, es que me están haciendo el reflejo de cómo yo me abandono o cómo yo me he abandonado en un momento de mi vida. Y cómo yo tengo abandonada una parte vital. Y vital es la palabra, porque la niña interior es la vitalidad. Y si yo estoy triste internamente es porque tengo abandonada a mi niña, porque en cuanto yo me doy la vuelta y yo la miro y yo miro todo lo que haya, su dolor, su tristeza, su rabia, y yo la abrazo a esa parte de mí, es que automáticamente surge la alegría, o la paz, la serenidad. Es que esto no me canso de verlo, tanto en consulta individual como en los talleres. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que la dependencia emocional, el patrón, nos hace pensar que será cuando el otro me ame, cuando el otro esté conmigo, esa es la gran mentira. Pero claro, es que esta creencia es nuclear, está ahí puesta, o sea, es tremenda. Y hasta que no entramos en el cuerpo emocional y no llegamos a sentir y a integrar a esa niña, es que da igual. Ese es el motivo por la que muchas veces las terapias no funcionan. Porque da igual la escuela de terapia, aunque, bueno, hay escuelas, digamos, más conductuales, más cognitivistas, y hay escuelas que son, digamos, más emocionales o más corporales. Entonces, sí que es cierto que ciertas perspectivas terapéuticas ayudan más a bajar al cuerpo emocional que otras. ¿Vale? Pero es que al final da igual, porque lo más importante es el vínculo terapéutico y el vínculo en el que tú tienes la confianza, sabes que tu niña siente la confianza en que se pueda abrir, que pueda empezar a expresar la verdad, que pueda empezar a dejarse sentir y que entonces puede expresar y puede sentir y puede ser quien es. Esta es la maravilla, lo que ocurre, es la magia que ocurre, ¿no? en el espacio terapéutico, que de repente es un espacio de seguridad, de protección, en donde podemos abrirnos a sentir, podemos abrirnos a vivir nuestro mundo emocional, a esa niña interior y darle el espacio para que viva lo que tenga que vivir, sea lo que sea. No tiene por qué ser dramático, pero es simplemente el darse el permiso de sentir. Entonces, si un espacio terapéutico no ofrece esto, no funciona la terapia. Da igual que cambiemos las creencias. Si esas creencias están completamente desconectadas del cuerpo emocional. O sea, lo que necesitamos es alinear. ¿Alinear qué? O sea, alinear mente, emoción, cuerpo, es decir, y acción. Entonces, si yo solo trabajo las creencias, es que no va a servir de nada, porque sigo desconectada, sigo sin atender a mi cuerpo, porque mi niña interior está en mi cuerpo, está en la memoria del cuerpo. Y está ahí, está esperando y está tocando. De hecho, las adicciones, detrás de las adicciones hay dolor emocional. Las adicciones son el síntoma del dolor emocional que está tocando y está aporreando la puerta de mírame. O sea, la dependencia emocional, para mí, la imagen es una niña que está en un desván y que está en una esquina triste, enfadada, que se siente sola. Y también la niña que de repente en los momentos de desesperación, o sea, coge la puerta y empieza a porrearla y no puede abrir, está encerrada. Entonces, claro, para que funcione un proceso terapéutico, independientemente de la escuela, o sea, nos tenemos que acercar con alguien que sea un testigo cómplice, que sea un testigo fiel, que esté del lado de la niña, del niño que fuimos, y que nos ayude a bajar ahí, que nos ayude a bajar a ese desván y que nos ayude a abrir la puerta y a perder el miedo a encontrarnos con ella. Yo, de verdad, en los momentos
más mágicos que vivo sobre todo en la consulta, es cuando la mujer con la que trabajo se encuentra con su niña. Es que a mí, es que se me ponen los pelos de punta cada vez que vivo eso y se me están poniendo ahora los pelos de punta recordándolo. Es que ese momento es brutal y a partir de ese momento yo veo que se empiezan a generar unas transformaciones, unas mejoras, pero claro, hay que hacer también el camino de trabajar con todas esas resistencias que tenemos a bajar ahí, porque bajar al desván es el camino difícil, el incómodo, el que no queremos hacer, pero es el que hay que hacer si queremos hacer una recuperación real, no poner parches, no, porque los parches no funcionan, o sea, no podemos cambiar solo, o sea, sanar nuestro cuerpo emocional solamente cambiando creencias. Sí, eso es importante, hay que trabajar las creencias, si queremos trabajar autoestima, tenemos que trabajar el compromiso con nuestra niña interior, el juego. Bueno, tenemos que trabajar también a nuestra niña luminosa, ¿vale? Pero ojo, cuando estamos hablando de dependencia emocional, es vital hacer el trabajo en profundidad. Si no, todo sigue igual. Aparentemente sí, bueno, parece que estoy mejor, pero seguimos repitiendo, ¿no? Las mismas escenas y seguimos entrando en los mismos pozos internos. Entonces, el trabajo emocional en la dependencia emocional realmente es un viaje, ¿no? Yo siempre digo, es un viaje porque es un viaje al interior, es un viaje a nuestra niña interior y es un viaje a ese desván, que es imprescindible pasar y de verdad hay un miedo general, ¿no? Tenemos como un miedo de que es que si bajo al desván me voy a encontrar algo terrible y no, de verdad no hay nada terrible, hay algo maravilloso. Pero hay que arriesgarse, hay que ser valiente. Entonces, esto es un poco lo que os quería hablar sobre las emociones a la dependencia emocional. Daría para estar aquí horas hablando sobre este tema porque me parece apasionante, ¿no? Porque creo que bueno, creo que despertar esta conciencia emocional y despertar la importancia de atender el cuerpo emocional me parece que es vital. Pero vamos poco a poco, porque insisto en que hay muchas creencias y lo primero que hay que hacer es empezar a abrir, ¿no?, la mente y empezar a concebir y perder los miedos mentales. Lo primero para poder abrirnos, ¿no?, a poder hacer un trabajo emocional más profundidad. Así que bueno, poquito más, casi media horita ya, espero que hayas disfrutado esta videoclase y bueno, pues nada, que espero que hayas disfrutado también del curso. Habrá un bonus, vengo con otro tema que me gustó mucho, que una suscriptora habló de Natalie y me pidió que por favor hablara de la culpa y vamos a entrar ahí también, así que mantente atenta y poquito más. Un saludo muy grande.